tal? Buen día. Abogado previsionalista, gracias por venir. No, por favor. Hay muchos temas, ¿no? Sí. Que tienen que ver. ¿Cuál es el primer reclamo que hacen los jubilados, pensionados hoy por hoy? El primer reclamo es la duda. ¿Por qué la duda? Ajá. Porque cuando surge desde el Poder Legislativo la ley previsional que tenemos vigente hoy por hoy, sí, nos alejamos de la sustitutividad. Las leyes anteriores tenían un porcentaje bastante claro de cuánto iba a cobrar yo el día que me jubile. O sea, esa es la tasa de sustitución que siempre cuenta Clara, que genera, genera mucha bronca por parte de la gente, ¿no? Todo el que se va a jubilar hoy por hoy no sabe con cuánto se va a jubilar. Ajá. Ese es el primer reclamo. A ver, vamos a ponerlo en términos concretos. Una persona que hoy en actividad gana 30.000 pesos. Sí. ¿Con cuánto se jubila? No se sabe. No se sabe. Lo más probable es que hoy caiga cerca de la mínima. ¿Por qué? Porque el porcentaje de sustitutividad, que no existe, pero se puede calcular a grosso modo, varía entre el 45 y 55% de lo que esa persona cobra en actividad. ¿Y de qué depende? ¿Quién determina que sea 45 o 55%? Los últimos 120 salarios que tuvo esa persona, la cantidad de años que trabajó, cuántos años trabajó antes del año 94, cuántos años trabajó con posterioridad al año 94, y no nos olvidemos que parte de la jubilación es un componente que no varía, que es la prestación básica universal, que está en 5.000 pesos. Bien. O sea, una persona que gana 30.000 puede cobrar 11.000 sí, una vez que se jubile. Absolutamente. Pasar de un mes al otro cobrando menos de la mitad. Exacto, y el problema es que hasta que no va, se presenta, hace el trámite en ANSES y le envían la resolución, no sabe. O sea, hay una presentación para hacer, la presentación de la jubilación. Insatisfecho por la plata que le acaban de entregar como jubilación. O sea, empieza a cobrar los 11.000 y pico. Exacto. Y marcha el reclamo. O sea, sí, avanza el reclamo. El reclamo, primero, lo que hay que evaluar es si hay algo para reclamar. Depende de la fecha en que esa persona tuvo el cese de actividades, depende de la fecha en que presentó su jubilación, depende de la fecha en que le dan el alta a ese beneficio. Son todas situaciones distintas. O sea, cada caso es particular, hay que tomarlo. Es como la huella digital, Eduardo. Cada historia laboral es distinta, por más que nosotros dos nos jubilemos con una diferencia de un día porque cumplimos la edad jubilatoria y hayamos tenido la misma cantidad de aportes y sueldos similares, tu historia no es la mía. Y este es el reclamo más recurrente. Y esto que explica Gabriel es la razón de por qué no se puede bajar la litigiosidad en la Argentina, por qué se sigue fomentando la industria del juicio, en la medida que vos no reformes las leyes previsionales en cuanto a tasa de sustitución, van a pasar los años y las décadas y vamos a seguir teniendo el mismo problema. Muchas veces lo hablamos con Clara, doctor. El sistema es inviable, el sistema jubilatorio por hoy en Argentina. Más de injusto, ¿no? Lo llevo un cachito para atrás. A ver. En el año 2005, el sistema tenía superávit. 2005. En el año 2005, que es en el momento donde se lanza una gran moratoria previsional. ¿Qué sucede? Teníamos una pizza, ¿sí? Y podíamos elegir repartir esa pizza entre más gente o darle más porciones a la misma cantidad de gente. O sea, más dinero para menos gente, a la misma cantidad de gente, o dividirlo en más porciones. Exacto. ¿Qué sucedió? En ese momento se evaluó que dentro del sistema, de la gente que tenía la edad para jubilarse, estaba dentro del sistema un 28% nada más. Ajá. Con la moratoria y las subsiguientes se elevó. Con la primera moratoria llegamos al 70 y pico. Se elevó, creo que ahora en la actualidad es el 98%. O sea, el 98% de las personas que están en condiciones de tener un beneficio previsional lo tienen. Sí. ¿Qué pasó? Entramos en déficit. O sea, se desbalanceó el sistema. Exacto. Es una balanza muy difícil de equilibrar. Muchos sistemas en el mundo están en crisis. Es un gran planteo para el lado legislativo. Tanto el legislador como el juez desde su lugar tratan de cuidar al jubilado. Los estados están en un serio problema. ¿Por qué razón? Todos. Porque no están preparados para la prolongación de la expectativa de vida. Entonces no hay políticas públicas o políticas de estado para enfrentar este tema. Entonces ahí ya tenés el primer problema. Hablaba del 98%, nosotros tenemos, es cierto, en Argentina tiene la cobertura más alta en el ámbito de la seguridad social de toda Latinoamérica, pero tenés un problema muy serio, que el ingreso que tiene este 98% de la población no alcanza. A ver, aquel año 2005, inclusivo, ¿no? Porque mucha gente pasó a tener el acceso a una jubilación en el momento en el que cumple los 60 o los 65 años, determinó que se igualara aquel que había aportado con el que no.
Más o menos, en muchos casos, aquel que había aportado termina recibiendo una jubilación muy similar a aquellos que no tuvieron aportes y regularizaron por medio de la moratoria. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo lo que se hizo es elevar el mínimo, que el mínimo fuera más alto, perdón, y congelar el resto de los saberes que se encontraban por arriba de eso. Por eso se habla de un achatamiento de la pirámide previsional. Arriba, muy poquitos, abajo, muchos. Igualmente, la jubilación mínima hoy por hoy está por debajo de la línea de indigencia. Claro, ahí tenemos, mira, 11.528 pesos. En 11.800 está claro, la línea es decir, de con el número que se conoció hace muy poquito, están por debajo, no de la línea de pobreza, sino de lo que determina la indigencia. Entonces tampoco solucionamos el problema. La gran solución que se propone es elevemos la edad jubilatoria. Tampoco solucionamos el problema. ¿Por qué? Porque esa persona no deja un puesto libre para el activo joven que va a aportar para sustentar el sistema. Perfecto. Ya volvemos. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Edu? Buen día. Gracias por venir. Bueno, hay muchas cosas para decir en relación a las jubilaciones y a la evolución en estos últimos años, ¿no? Sí, sabés que yo quería traer un caso a la mesa y preguntarle a Gabriel y a Clara lo siguiente. A nosotros que nos consultan siempre, bueno, me despiden, ¿qué hago con la plata? Te cuento lo que me pasó ayer, que le digo, quiero traerlo a la mesa. A ver. Despiden a una persona de 56 años, tiene un sueldo muy importante, un sueldo de 100.000 pesos, un sueldo importante. Sí. Y me dice, tengo 56 años, no voy a trabajar más, Damián, porque no me conviene trabajar, porque a los 65 años yo voy a cobrar en relación a mi sueldo actual. Pero si yo me pongo a trabajar, me van a tomar los sueldos de los últimos años, por lo cual voy a cobrar menos jubilación. O sea, ya esa persona con una ley que ahora te permite estirar el tiempo de trabajo hasta los 70 años, no quiere trabajar más. Es interesante. Vamos a retomar desde aquí, en un ratito nada más, qué medidas se puede tomar o qué hay que modificar para que este hombre con 56 años no esté especulando si le conviene o no trabajar. Porque es joven, porque necesita trabajar y porque no puede estar especulando. Si consigo un trabajo en el que me paguen 30.000, voy a terminar cobrando, cuando sea un jubilado, 2 mangos con 50. Entonces en un ratito lo retomamos.